Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy les voy a hablar sobre el paramilitarismo. Debemos entender el impacto que han tenido las organizaciones insurgentes como actores armados en Colombia. Vamos a ver sobre los antecedentes, la creación de las autodefensas, las Convivir y las Autodefensas Unidas de Colombia. Se dice que Colombia desde la década de los años 80 del siglo XX tomó fuerza el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente, política que no ha sido reconocida como tal por parte de los distintos gobiernos. Bueno chicos, imagínense que este paramilitarismo nace con el fin de hacerle frente a la guerrilla de Colombia. Recuerden que la guerrilla nace a partir de los años 60. El gobierno busca algunas estrategias desde los años 60, 70, buscan estrategias para tratar de combatir esta guerrilla. Es así que dentro del Consejo de Seguridad que maneja Colombia, o dentro de los distintos ámbitos de seguridad, en este caso el ejército o la policía, no daban abasto con esta organización insurgente. Es así que legalmente, al principio del origen de los paramilitares, estos fueron avalados por el gobierno y armaron a poblaciones civiles para tratar de combatir a la guerrilla, pero que posteriormente estuvo involucrado el narcotráfico y tomaron mucha fuerza, no orientada desde lo que creó el gobierno nacional, sino orientado hacia un grupo insurgente armado contra la población civil. El paramilitarismo invadió las distintas estructuras del poder estatal, en la perspectiva de configurarse como un proyecto político, militar, social y económico de alcance nacional, originando, según sus mentores, como una respuesta a los excesos de la guerrilla. El paramilitarismo ha privilegiado como método de lucha las masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos de la población civil. Chicos, muchos presidentes en su momento avalaron, de acuerdo a unas leyes o unos decretos, este tipo de organización con tal de hacerle frente a la guerrilla. La ley 48 de 1968, donde dice que la fuerza pública organizará la defensa nacional, defensa civil y entrenará, dotará de armas y adoctrinará a personas civiles que estén en territorio de conflicto. Se emitieron una serie de manuales y reglamentos contra guerrillas por el ejército colombiano, los cuales evidenciaron la creación de grupos paramilitares bajo la aprobación del gobierno colombiano. Creación de las autodefensas. Todo inicia en 1979, cuando asesinan al papá de los hermanos Castaño Gil, el señor Jesús Castaño. Ellos pagan completamente el secuestro o el dinero que les estaban pidiendo a la FARC, pero al padre de los Castaños es asesinado. También hay otro origen de la creación del MAS con el secuestro de la hermana de los Ochoa, Marta Nieves Ochoa. Todos los narcotraficantes en su momento se organizaron para tratar de rescatar a la hermana de los Ochoa y de hecho lo logran. Pero comienza así una organización dirigida por los narcotraficantes, en este caso, muerte a secuestradores. Entonces podemos decir que el MAS es creado por los narcotraficantes con el fin de acabar con aquellos guerrilleros que eran secuestradores y que iban en contra de su familia. Autodefensa de Puerto de Boyacá. El narcotraficante José Gonzalo Rodríguez Gacha, enemistades con la FARC o el Ejército del Pueblo, a causa de una destrucción de algunos laboratorios del sur del país y el robo de dinero efectivo y pasta de base de coca en 1983, tomó las banderas de la contrainsurgencia y empezó a apoyar con cuantiosos recursos a todos aquellos que estuvieran en contra de la guerrilla. Es así que este señor es uno de los primeros que financia a los hermanos Castaños, Fidel y Carlos Castaño, para la creación de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. A partir de 1993, las autodefensas de Puerto Boyacá comienzan a desintegrarse. Sin embargo,
A partir de ese momento se comienza la autonominación de grupos de autodefensas en todo el Magdalena Medio, lo que hace que se crean muchos de estos grupos o organizaciones y le da el origen a las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, dirigidas por ese entonces por Ramón Izaza. Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. El primer reducto paramilitar se creó en las haciendas Las Tangas, propiedad de los hermanos Castaño, a finales de la década de 1980, bajo el nombre de los tangueros. Perpetraron en 1988 la masacre de Honduras y la Negra en Turbo, Antioquia. Se dice que la desmovilización del Ejército Popular de Liberación fue quien constituyó completamente esta organización. Cada una de esas personas que se desmovilizaron, o muchos de ellos, porque no podemos generalizar que todos, muchos de ellos decidieron, después de que se desmovilizaron, irse hacia las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. En 1992, estas autodefensas formaron lo que hoy se conoce como los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Y de hecho se dice que ellos ayudaron a que capturaran a Pablo Escobar. Las Convivir. Debido al creciente accionar guerrillero en los años 90, surgieron las Convivir a nivel nacional. Fueron creadas por el Estado en el gobierno de César Gaviria Trujillo, que emitió el decreto 356 de 1994, el cual estableció las condiciones para regular nuevos servicios especiales de seguridad privada, que operarían en zonas de combate donde el orden público fuese precario. El 27 de abril de 1995 hubo una resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, donde les otorgó a dichos nuevos servicios el nombre de Convivir. Se estima que en ese momento habían 414 Convivir en todo el país. Estas Convivir tenían legalmente el derecho de portar armas y equipos de comunicación, uso exclusivo de las fuerzas militares para proteger a sus comunidades y colaborar con la fuerza pública en la lucha contra insurgentes, a pesar de que ya se sabía que el paramilitarismo estaba al lado del narcotráfico, estaba haciendo asesinatos, estaba haciendo masacres, estaba desterrando a los campesinos de sus territorios. En 1996 y 1997, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, este señor defendió por completo la organización de las Convivir, tanto así que se permitieron 67 de ellas en solo el departamento de Antioquia, al igual que lo hicieron otros alcaldes y gobernadores del país. Según la sentencia del Tribunal de Justicia y Paz, los grupos paramilitares se expandieron sus redes criminales y fortalecieron sus nexos con la clase dirigente, bajo la fachada de las Convivir. Autodefensas Unidas de Colombia. El surgimiento del boom paramilitar en el país en la década de los años 80 comenzó a darse fundamentalmente como respuesta a las cada vez más eficientes prácticas de boleteo, secuestro y extorsión, llevadas a cabo por los grupos guerrilleros, que habían asolado el campo colombiano ante la ausencia casi que absoluta del Estado. Inicialmente se trató de una primera fase de la contrarrevolución armada, de características casi que espontáneas e inorgánicas, cuyo único propósito, más que atacar, era el de defenderse de la inclemencia guerrillera. Pero muy rápidamente los grupos de justicia privada pasaron de la defensa a la ofensiva, y fue así como regiones en las que antes imperaba la subversión, como Urabá y Magdalena Medio, pasaron a ser territorios liberados por los grupos de autodefensas o paramilitares. Al conformarse las AUC el 18 de abril de 1997, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las del Llano Orientales se unieron creando las Autodefensas Unidas de Colombia, que en la práctica se trató de una federación de grupos regionales cuya presencia en el territorio del país experimentó un crecimiento sin precedentes. Se organizaron en bloques que controlaban extensiones de varios departamentos y regiones de Colombia. Se estima que eran organizadas en 21 grupos al momento de su desmovilización
y eran representados políticamente por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, entre otros. Buena parte de la financiación de las AUC provenían del tráfico de drogas, de armas y del contrabando. Desmovilización de las AUC. Salvatore Mancuso y Vicente Castaño convencieron a los comandantes de la UC de sentarse en la mesa de negociación con el gobierno de Álvaro Uribe. Como resultado, a mediados de 2003, el grupo firmó un acuerdo de desmovilización con dicho gobierno, dando inicio a un proceso encabezado por Salvatore Mancuso, en el que las AUC aceptó un armisticio como requisito para una negociación con el gobierno. En 2004, miembros de la AUC asesinaron a Carlos Castaño por orden de su hermano Vicente, según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. El cadáver de Carlos Castaño, hallado e identificado en agosto de 2006 por las autoridades y varios miembros forenses, se encontraron en Montería, en una zona rural llamada Las Tangas, localidad donde se formaron las primeras facciones paramilitares de las autodefensas. Pese a ello, las negociaciones siguieron en curso, teniendo como principal escenario la vereda de Santa Fe de Ralito, en el municipio de Tierra Alta, en el departamento de Córdoba, conocidas también como las conversaciones de Ralito. Las AUC se desmovilizó tras los diálogos de paz en un proceso bajo la verificación de la Organización de los Estados Americanos. La desmovilización se iniciaron el 25 de noviembre del 2003. En el mes de julio del 2004, los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Ramón Isaza y Ernesto Báez fueron escuchados por los políticos en el Congreso de la República de Colombia, donde justifican las masacres de millones de campesinos indefensos que supuestamente eran colaboradores, cómplices o aliados de la guerrilla de las FARC, el ELN, el EPL, el Movimiento 19, el M-19, Movimiento Armado Quintín Lamé y Ejército Revolucionario del Pueblo. Iván Cepeda sacó en una hoja de papel la imagen de su padre y una mujer, Lilia Solano. Dijo: aquí está una de las fotos de los miles de asesinados y desaparecidos de las víctimas de militares y paramilitares. El Estado, creador de paramilitarismo, responda por los crímenes. El comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, designado por el gobierno del presidente Álvaro Uribe, salió del país tiempo después, luego de ser acusado por falsedad en el proceso de desmovilización. La parapolítica es el nombre con el que se le conoce al escándalo político desatado en Colombia a partir del 2006 por la revelación de los vínculos de políticos con paramilitares, con posterioridad al proceso de movilización que adelantaban varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia. Fueron más de 28 políticos quienes estuvieron en este escándalo. Las BACRIM. Han surgido diversos grupos, también llamados bandas emergentes o BACRIM, acrónimo de bandas criminales, entre las que se destaca el Clan del Golfo, las Águilas Negras, los Rastrojos o los Paisas, entre otros. Esos grupos emergentes se han conformado como mafias y grupos sicariales, al servicio de mafias narcotraficantes, y son propuestos por algunos analistas como descendientes directos del paramilitarismo. En el 2008 se realizó en varias ciudades de Colombia y el mundo una marcha contra los crímenes de Estado y el paramilitarismo. 6 personas que participaron en la organización y promoción local de dicha marcha fueron asesinadas y otras desaparecidas, y otras varias amenazadas de muerte a través de correos electrónicos y comunicados por parte de grupos paramilitares surgidos tras la demovilización de las AUC, y que son conocidas como las Águilas Negras. La ONU expresó su preocupación ante los asesinatos y amenazas que han estado durante mucho tiempo en Colombia. Esto es con relación a las víctimas. El gobierno del entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur, firmó acuerdos bilaterales de no agresión con los grupos subversivos M-19 y las FARC.
Aparece en la lente latinoamericana Carlos Pizarro León Gómez, uno de los líderes emblemáticos del M-19, una guerrilla urbana conformada por intelectuales y estudiantes universitarios que jugó un papel relevante en la política colombiana. Las FARC buscó un escenario político. Varios de sus líderes conformaron la Unión Patriótica. Bajo el rechazo de la derecha colombiana, paramilitares y capos de la droga como Pablo Escobar. Era una opción democrática diferente, una propuesta política diferente a los partidos tradicionales. Era el Partido de la Paz. Convocaba a miles de colombianos en diferentes partes del país que no pertenecían a los partidos tradicionales y que traía una propuesta fresca, también democrática, de desarrollo político y de desarrollo económico, diferente pues a lo establecido en el país. Bajo lo pactado por el gobierno, el ejército y la policía colombiana estuvieron obligados a no interceder en el accionar de los grupos guerrilleros. Campesinos, ganaderos honrados, gente del común, así como narcotraficantes y paramilitares en cabeza de los Castaño, interpretaron la situación como un abandono del Estado. Indefensos, se armaron hasta los dientes para combatir con sus propias fuerzas la subversión. Fidel, Carlos y Vicente iniciaron una cacería a la guerrilla bajo la mirada y respaldo de políticos, uniformados de alto rango y la empresa privada. Yo estoy convencida de que el exterminio de la Unión Patriótica no solamente fueron consecuencia del accionar de los paramilitares, sino del apoyo de un sector de la sociedad donde están involucrados políticos, militares y empresarios. Y es ahí donde nosotros, las víctimas, o la familia de Bernardo personalmente, quiere llegar. ¿Quién dio la orden? Ya sabemos quiénes fueron los determinadores, pero ¿quién financió? ¿Cuál fue el sector político, militar y económico que apoyó ese exterminio? En el marco de una nueva elección presidencial, la Unión Patriótica emergió con protagonismo. Hemos sufrido eso, hemos sido amenazados, asesinados, nos han querido acabar, callar, por pensar y por proponer propuestas políticas y económicas diferentes. En esas votaciones de 1986, la UP consiguió 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes. Sin embargo, en el ejercicio político, al menos 3.000 de sus militantes fueron asesinados. Entre ellos, 2 candidatos presidenciales y 13 parlamentarios. Tomaron la determinación de exterminar un partido político, de asesinar miles de jóvenes, porque Bernardo tenía 34 años y era el candidato a la presidencia, era senador, era muy joven, muy chiquito, 34 años, es una persona muy joven. Y así la mayoría de los miembros de la Unión Patriótica que cayeron. Uno de los enemigos de la UP fue Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Después de Pablo Escobar, el narco más influyente de Colombia y pilar fundamental del cártel de Medellín, con un ejército personal equivalente a su fortuna ilícita. Colombia es testigo de atentados y ataques contra la población civil que apoyó a los políticos con ideales de izquierda. No solamente supieron cómo hacer la matanza de campesinos humildes a los que acusaban de sospecha de ser guerrilleros, sino que acabaron con la Unión Patriótica. Partidos de izquierda, ya les decía, más de la mitad de la Unión Patriótica asesinada en todo el país lo fue en Antioquia. El único delito que cometió el municipio de Segovia en el departamento de Antioquia fue ejercer su derecho al voto, una comunidad que no fue perdonada por elegir como alcalde a un militante de la Unión Patriótica. La muerte caminó con su voz en las calles de esta pequeña ciudad. 46 personas pagaron la afrenta con sus vidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló una condena contra el Estado colombiano por lo que calificó como un acto de omisión el asesinato de estos inocentes. Se hizo evidente la relación entre uniformados del Estado y paramilitares. Partícipe de las FARC, porque si era el movimiento político, un grupo armado que estaba en armas, estaba peleando contra el Estado. Y yo, el movimiento político de ese grupo, pues por lógica, hacían parte de ese movimiento guerrillero y por eso pues se declararon objetivo militar. La guerra contra la izquierda en Colombia fue declarada bajo el auspicio de las autoridades que brindaron resguardo a la familia Castaño.
se cometieron muchos errores en esa época, de las autoridades, de los gobiernos, por permitir que esos aparatos militares se desarrollaran. Lágrimas por una democracia cercenada. El informe de inteligencia muestra que el dinero de los narcotraficantes se entregó a una serie de mercenarios, esa es la lista completa. La encabeza Yair Klein, hay ingleses, españoles, israelíes. La cercanía entre los grandes capos de la droga y los caínes permitió capacitar bajo la dirección de mercenarios traídos de Israel a sus ejércitos privados. El exmilitar Yair Klein fue el encargado de dirigir los entrenamientos, financiados por el narcotráfico y el apoyo logístico del ejército. Los paramilitares se expanden por Colombia bajo el nombre de autodefensas. Chicos, espero que les haya gustado el tema y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!